Hola, hoy 15 de julio del año 2020. Soy Juan Manuel Antón, docente de la Universidad Nacional Pedro Rigallo de Lambayeque, estadístico de profesión. Voy a analizar las diferentes curvas COVID y algunas de otros países para ver cómo estamos en el día 15 de la nueva convivencia social con toque de queda. Quiero empezar mostrándote el ranking, si se puede llamar así, respecto al número de casos confirmados acumulados de COVID en el mundo. De acuerdo a la página Statista, el Perú se encuentra en el quinto lugar. Seguimos en quinto lugar, por debajo de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia. Perú sigue en el quinto lugar. Lamentable posición. Quiero mostrarte luego lo que ha ocurrido o viene ocurriendo en Israel. Las secuelas de la pandemia amenazan el largo mandato del primer ministro israelí. Una noticia del 12 de julio. ¿Qué es lo que ocurre en Israel? Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, dijo: «Quiero hacer vuestra vida más fácil, que podáis salir a tomar el aire, a tomar un café o una cerveza. Así que por encima de todo, disfrutad la vida». Con este mensaje optimista, Benjamin Netanyahu dio por concluida a finales de mayo la batalla de contención del coronavirus. Israel, a través de su primer ministro, se ufanaba de haber vencido a la pandemia. Y era una luz para el resto del mundo lo que ocurría en Israel. Con menos de 3 centenares de muertes y apenas 2 decenas de nuevos contagios diarios. 2 decenas, 20. ¿Se acuerdan? En anteriores videos les decía, llegaremos a controlar la pandemia cuando estemos de 20 a 30 casos nuevos por día. En otros países están de 200 a 400 casos por día. Nosotros estamos de 3.000 a 3.500. Estamos en 600, 700 casos por día. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Israel? Veamos de acuerdo a la agencia de noticias AFP. Miren lo que ocurre en Israel. Efectivamente, Israel se encontraba en una clara meseta, en un control de la pandemia. Y a finales de mayo, en que liberó el confinamiento con poquísimas restricciones, miren cómo ha ido creciendo el número de casos COVID de manera acumulada. Existe un crecimiento exponencial hasta el día de hoy, 15 de julio. Recuerden que esta página tiene un día de retraso en cuanto a la data. Pero podrán decir, bueno, pues que se curen, ¿no? Allá hay un montón de medicamentos, fórmulas mágicas por ahí. No se trata de eso. Porque cuanto más casos COVID hayan, más ingresantes van a haber al sistema sanitario de cualquier país, hospitalización, unidad de cuidados intensivos y por lo tanto más probabilidad de morir. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente en Israel. Hay 375 muertes y la curva acumulada de fallecidos viene creciendo en Israel. Eso es lo que ocurre en Israel. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el planeta a nivel de mundo? A nivel de planeta, los casos acumulados COVID sigue sin encontrar punto de inflexión, por lo tanto, no hay meseta en el mundo. Ya estamos bordeando los 3.400.782 casos registrados. Obviamente, millones de estos casos ya se han recuperado. Y en cuanto a las muertes registradas, sigue habiendo una convexidad con una pendiente sostenida creciente. El ángulo de inclinación como que se ha mantenido ahí.
Esa es la situación en el mundo. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? En nuestro país, la situación va por acá, ¿no? Esto es lo que viene ocurriendo en Perú. Después de este punto de inflexión, 31 de mayo, identificado ya en anteriores presentaciones, en videos que se encuentran en mi canal de YouTube, miren lo que viene ocurriendo. Sigue habiendo una convexidad, pero ahí está, estamos luchando por entrar a formar una meseta, que todavía no la hay. ¿Qué es lo que nos presenta esta figura 2? La curva azul muestra las pruebas nuevas que se toman en Perú por día y la curva naranja los casos nuevos diarios que ingresan al sistema sanitario. Podrán ustedes ver una correspondencia entre el número de pruebas y los casos nuevos por día. Cada vez que hay un pico en el número de casos de pruebas nuevas por día, hay un pico en los casos nuevos por día. Podrán ver acá sus correspondientes picos, ¿no? Miren acá, el día más alto, en que se tomaron más de 49.000 pruebas en un solo día. Se registraron más de 8.800 casos nuevos de COVID en un solo día. Este es el número de casos que viene mostrando una estacionariedad. Y en esta figura de acá, en la figura 3, podemos observar los casos positivos, el mayor número de casos positivos que les mencioné, 8.805 y 7.386. Fueron los mayor números de casos. Aquí se tomaron aproximadamente algo más de 46.000 pruebas y aquí se tomaron algo más de 49.000 pruebas en un solo día. Estos son los casos de infectados nuevos por día. O sea, esta es la curva naranja que muestro acá. Es este. Pero ya con una sola presentación. En las últimas 3 semanas y 2-3 días más, se ha mostrado una estacionariedad en los casos nuevos de infectados por día en Perú. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? Aquí estamos mostrando los casos nuevos dados de alta por día de COVID en Perú. Y lo que podemos observar es lo siguiente. Miren, esta es la semana anterior al 22 de junio, el día en que se reaperturaron los grandes centros comerciales. El número promedio de casos nuevos por día fue en aquella semana de 3.464. Y el número promedio de dados de alta fue de 3.702, con una diferencia de 254 casos a favor del número de altas dados por día. O sea, pacientes que tuvieron COVID y fueron dados de alta. Eso era lo ideal, que salgan más e ingresen menos al sistema sanitario. Y eso es lo que estábamos esperando, que esta diferencia crezca. Que dígase de paso, estadísticamente la diferencia no resultó ser significativa por este p-valor, considerando grados de dispersión distintas. Al cuadrado, varianzas distintas. ¿Qué es lo que ocurrió en los primeros 15 días de la nueva convivencia social? Los casos nuevos en promedio en Perú fueron de 3.501 casos. Y los casos nuevos en promedio dados de alta fue de 3.458. Hubo una diferencia de 43 casos, apenas 43 casos a favor, pero esta vez de los casos nuevos. Es decir, aun cuando no existen diferencias significativas, dado este p-valor,
para variabilidades distintas. Prácticamente están en los primeros 15 días de la nueva convivencia social. Hay un promedio similar de los que ingresan al sistema sanitario del promedio que sale del sistema sanitario. Pacientes que teniendo COVID son dados de alta, promedio por día. Pero veamos qué ha ocurrido en la última semana en Perú. En realidad en los últimos 8 días en Perú. ¿Qué ha ocurrido? El número promedio de casos nuevos fue de 3.545 casos nuevos en Perú. Y un número promedio dados de alta de 3.093. Con un promedio de 452 casos a favor de los casos nuevos. Es decir, en la última semana están ingresando en promedio 452 casos nuevos por día en Perú, de los que salen dados de alta. Y esta diferencia ya es significativa, considerando grados de dispersión distintos. Esto no es lo ideal. Son los primeros 15 días aquí de la nueva convivencia, donde se empieza a sentir el efecto ya con un pequeño crecimiento no significativo de casos nuevos en promedio por día, que es el efecto de haber aperturado los centros comerciales de grandes conglomerados a partir del 22 de junio, más la nueva convivencia a partir del 1 de julio de este año. Ya en la última semana se ha notado más el efecto. Cuando hablo de efecto, hablo de que al haberse desconfinado la cuarentena, al haberse liberalizado las salidas por la necesidad de trabajo, han aumentado las interacciones sociales. Esperábamos que esas interacciones sociales sean responsables de tal manera que la curva siga decreciendo. No está ocurriendo eso en Perú. No está decreciendo la curva. No hay meseta para las curvas acumulativas y para las curvas que están destinadas a decrecer, están mostrando crecimiento. Este es los fallecidos por COVID nuevos por día. También aproximadamente 24 días hay una estacionalidad en el número de fallecidos nuevos por día. Claro, hay su registro. Y yo les pregunto, si sumáramos el subregistro a este gráfico, ¿el gráfico se vería mejor? Yo postulo de que, a pesar de su registro, esta muestra que representa la data registrada por la Sala Situacional COVID en Perú, nos da una idea, una aproximación de lo que estaría ocurriendo en Perú. Esta es la tasa de letalidad que viene sosteniendo un crecimiento con una pendiente creciente, ahí tratando de disminuir la pendiente, pero vamos, mes y medio, 44 días que la tasa de letalidad sigue creciendo. La semana pasada lancé una hipótesis en el sentido de que es probable que el sistema sanitario peruano esté aprendiendo en la recolección de data y en la velocidad del registro. Es una posible explicación. Otra posible explicación es de que la sala situacional COVID esté actualizando la data y eso tendría algún reparo técnico estadístico de estar registrando, actualizando los casos que no registraban con días anteriores y estar sumándolo. Eso algún día tendrá que saberse en Perú. Desde los primeros días de mayo en que IDL Reporteros comenzó a evidenciar que existe un subregistro de muertes en Perú, vengo pidiéndole al gobierno peruano, desde esta humilde tribuna,
que actualice la data. Es importante tener un registro histórico en Perú sobre la pandemia ocasionada por el COVID-19. Señor presidente, actualice la data. Veamos cómo están las curvas COVID en nuestro país de acuerdo a esa actualización de la data. Algunos países vienen haciéndola, pero no la actualice de tal manera que en un día meta a todos los que estaban retrasaditos. No, eso no es actualizar la data. Actualizar la data significa registrar el caso COVID y la muerte por COVID en el día que ocurrió. Eso significa actualizar la data para tener un registro histórico diario y poder estudiar y hacer proyecciones más objetivas de las que venimos realizando. A pesar de su registro, los hombres de ciencia en el Perú y en el mundo vienen haciendo el esfuerzo por estudiar desde el punto de vista epidemiológico y estadístico el comportamiento de las diferentes curvas COVID. Esto es lo que hay. Algunos países con menos su registro que otros, pero esto nos da una idea, una aproximación de lo que estaría ocurriendo en Perú. Es lo más cercano que tenemos. Este es el comportamiento del índice general de evolución COVID en Perú. La semana pasada no me atreví a hacer pronósticos. Hipoteticé que esta semana se iba a ver el efecto del nuevo confinamiento, de la nueva convivencia social con toque de queda, más la reapertura de centros comerciales, que fue a partir del 22 de junio. Y esto fue lo que ocurrió, ¿no? Solo Dios pudo haber pronosticado esto. Los 3 primeros días de la última semana decreció y comenzó a subir de manera muy preocupante. De tal manera que he hecho mis cálculos internos que esto nos ubica aproximadamente al 16 de junio de este año. Es decir, estamos hoy, 15 de julio, en la situación que estábamos el 16 de junio. Hemos retrocedido un mes respecto a la evolución de las curvas COVID en Perú. Si esto sigue creciendo, es muy probable que volvamos al confinamiento. Espero de que el nuevo gabinete que ha jurado el día de hoy, 15 de julio, sea un mensaje del presidente de la República para que adopte más y mejores políticas sanitarias, económicas, sociales, que nos ayuden a combatir de manera más eficiente esta pandemia. Pero a ello debemos de sumarle lo que tú, yo, todos nosotros hacemos en el día a día. No es suficiente cambios de nombres, es necesario políticas nuevas, políticas que se recreen con el devenir de los días, con el devenir de las interacciones, que por haber aumentado y por ser irresponsables, estamos creciendo. Tenemos derecho a trabajar, necesitamos salir a trabajar, pero tenemos que comprender que si esto sigue creciendo, posiblemente volvamos a la cuarentena para perjuicio no solamente de la economía de Perú, sino también de la economía de millones de familias. Vamos con fe, que sí podemos. Vamos Perú, que sí podemos. Eso es todo, les agradezco bastante su atención.